por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias porque siempre tienen la deferencia de llamarme para esto y bueno, yo me siento muy agradecido al respecto. Al contrario, al Los contrario. agradecidos somos nosotros de poder llevarle un pantallazo a nuestra comunidad y a toda la región que nos ve. ¿Qué se puede decir de estos anuncios? Bueno, acá hay dos aristas que ha anunciado el Banco Central y una tiene que ver con el límite a las tasas máximas de los pases pasivos que hace el Banco Central, que las bajas de 110% a 80%. Y la otra arista tiene que ver con la desregulación de las tasas mínimas de los plazos fijos a los que puede acceder la gente. El primer punto que tiene que ver con bajar las tasas máximas de los pases pasivos. En primer lugar, vamos a decir que es un pase pasivo. Son aquellas operaciones que el Banco Central realiza con los bancos comerciales, que los bancos comerciales es una forma de obtener una ganancia. Ellos captan los plazos fijos de los ahorristas a una tasa y después le venden el dinero al Banco Central a una tasa más alta y adquieren a través de eso un activo financiero como son las LELIQ, ¿no? Esta es una operación que se ha hecho mucho en el último tiempo, comúnmente se conoce como la bicicleta financiera. Entonces, por eso es que hay plazos fijos muy atractivos en estos momentos, con tasas del 80-100% anual, y que los ahorristas tienden a llevar ese dinero a los bancos porque les permite obtener o mantener el poder adquisitivo y por otra parte los bancos hacen una ganancia extra. Para explicarlo en términos más domésticos, diríamos, es como que yo tomo un crédito en dólares al 2% y después lo coloco en un plazo fijo al 5%. Entonces estoy haciendo una ganancia de un 3% sin hacer absolutamente nada. Entonces, lo que se intenta o la intención del gobierno que es aumentar el consumo y promover la inversión. Si eso se va a lograr, bueno, yo tengo mis dudas todavía, me parece que falta mucho para eso, ¿no? Porque estimular el consumo, cuando tenemos una sociedad que tiene un consumo reprimido, es simplemente elevar parte de lo que se había dejado de consumir. Por ejemplo, hoy tenemos una capacidad ociosa en muchas industrias, en muchas empresas. Entonces, hoy estaríamos levantando solamente el consumo, pero eso no se traduciría en nueva inversión. Un ejemplo concreto, supongamos que yo tengo una panadería que tiene una capacidad instalada para producir 100 kilogramos de pan al mes, al día, perdón, y estoy produciendo 60. Bueno, un estímulo al consumo quizás lo levante a 80, pero nunca voy a pasar los 100 todavía como para que ese panadero pueda decir voy a comprar una nueva maquinaria. Es decir, no lo veo posible traducirlo a la inversión todavía. No digo que en un futuro no se haga, pero hoy Claro. todavía lo veo como difícil, ¿no? Bien. Bien. Sí, perdón. Eduardo, el miedo de los Sí. ahorristas, porque en febrero la peor inversión había sido la compra o la adquisición de dólares. Uno de los más fijos era el plazo fijo. Los ahorristas, que ¿dónde ahora colocarían esos ingresos que le estaban sobrando? Bueno, la intención del gobierno es que vayan al consumo y a la inversión, como dije antes, cosa que no lo veo posible o va a aumentar un poquito el consumo, porque hoy hay otra diversificación de activos financieros. Hoy es fácil acceder a una e-wallet, es decir, una billetera financiera, una billetera virtual, perdón, donde el ahorrista puede poner el dinero y obtener un pequeño interés, o también es muy fácil acceder a una cuenta de un broker para de esa manera invertir en una criptomoneda o en la bolsa de comercio, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, es decir, hoy tiene otras facilidades la ahorrista. El que está perjudicado es aquel ahorrista tradicional o aquel que es muy grande, que por su edad no conoce estas nuevas alternativas de inversión y siempre se quedaba con el plazo fijo. Y bueno, ir al dólar obviamente es muy difícil porque si bien eso podría hacer que esos ahorros se canalicen al dólar, yo no creo que vaya a aumentar mucho porque lo han hecho a propósito, seguramente en un momento en que la producción agropecuaria está liquidando dólares, entonces si bien va a aumentar la demanda, también va a aumentar la oferta. Entonces la intención es mantener ese dólar estable. Entonces el ahorrista pequeño, aquel pequeño ahorrista no tiene muchas opciones más que empezar a diversificar su cartera y ver qué alternativas de inversión tiene
en lo que les estaba diciendo recién, una billetera virtual o en algún broker que pueda acceder a otro activo financiero. El Edu- problema está en, me parece, sí, perdón. no, no, sí, diga, diga, después le pregunto. El problema me parece que estamos afectando al pequeño ahorrista, aquel que tiene 200, 300, hasta 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Porque eh, hoy, al desregular la tasa de interés, el banco te va a decir, te ofrezco tanto de interés y yo no tengo posibilidad de negociar con montos pequeños. Y aquel ahorrista grande o que puede guardar dinero, por ejemplo, 30 millones de pesos, hoy para una empresa no es difícil tener ese dinero para liquidar sueldos. Entonces, por unos 7 días lo puede colocar a interés y puede negociarlo con el banco. Es decir, si no, me voy a otro banco. Entonces, ese gran ahorrista o aquel que momentáneamente puede poner el dinero a un plazo fijo, puede negociar con el banco, pero el pequeño ahorrista lamentablemente es cautivo de la tasa que le diga el banco en ese momento. Eduardo, esto también se podía decir con lo que manifestaba el presidente de vaciar la plaza de efectivo, bajando un poco estos plazos fijos, quiere que la economía vuelva a generar el consumo en la gente. Exactamente, la idea es esa, es generar consumo en la gente, pero eh, no sé si el consumo yo creo que se puede dar, ¿sí? O sea, puede ser que la gente empiece a consumir lentamente porque todavía está muy reciente esto y hay un sesgo de especulación porque uno tiene miedo en comprar bienes de consumo por ahí, ¿no? Eh, Ahora, se va a estimular la adquisición de otros activos financieros, que yo creo que en el fondo también el gobierno quiere eso, que la gente no esté solamente en plazo fijo, sino también que pueda adquirir otros activos financieros. Yo creo que eso sí se va a lograr. ¿Y se va a estimular la inversión? Yo creo que no. Yo creo que no porque todavía habría que bajar aún más las tasas de interés y generar un consumo tan alto como para que aumente la producción y ese aumento de la producción pueda generar, por ejemplo, una adquisición de maquinarias para fomentar la inversión. Bien. Por lo menos, es decir, yo tengo que hacer una conclusión, yo te diría, ¿está bueno? Sí, creo que es bueno. ¿Perjudica al pequeño ahorrista? Sí, lo perjudica al pequeño ahorrista. ¿Falta? Todavía falta mucho, me parece. Bien. Eduardo, también hay otra cara, otra pata de este tema, ¿sí? Que son las personas que no son ahorristas, ¿sí? Que les cuesta llegar a un ahorro. ¿Repercute en ellos? ¿Impacta la medida indirectamente? Va a impactar en la medida que eh, el consumo aumente de manera tal que se traduzca a los precios. Si no, no va a impactar. Es decir, si hay un aumento de consumo, que eso se pueda traducir a los precios y que pueda ser inflacionario, sí, le va a impactar porque, bueno, va a tener una pérdida de poder adquisitivo. Pero si no, aquel que no es ahorrista, yo creo que no. En este momento no le va a afectar. Pero bueno, la intención del gobierno obviamente es planchar la inflación a cualquier precio y creo que seguimos tocando a la clase media y al pequeño ahorrista, ¿no? Claro. Eduardo, esta medida también tiene algunas otras contraindicaciones indirectamente, por ejemplo, las tasas de las tarjetas de créditos y los préstamos en los bancos. Y sin duda que sí, eso va a repercutir en eso, pero yo creo que va a repercutir para bien en cuanto a los créditos de los bancos, porque el hecho de que tengan, ellos puedan venderle al Banco Central hasta un máximo de un 80% significa que no van a poder pagar plazos fijos por más de esa tasa, ¿no es cierto? Hasta un 79%, 80%, si quieren seguir haciendo ganancias. Con lo cual también van a tener que empezar a prestar dinero a una tasa inferior. Eso a la larga creo que es beneficioso. Pero hoy por hoy seguimos hablando de tasas muy altas. Si uno quiere tomar un crédito, estamos hablando de tasas de un 70-80%. Si esto se baja, y estamos pensando que en un año y medio estamos devolviendo el doble de lo que se tomó, ¿no? Todavía siguen siendo muy altas las tasas de interés. Bien, Eduardo, para finalizar y agradecerle por su tiempo y siempre la predisposición con nosotros, la gente común, ¿qué luz, a dónde está muy lejos la luz del túnel todavía? Yo sinceramente la veo lejos todavía, sí, porque ha habido una gran pérdida de poder adquisitivo, sobre todo con la eliminación de los subsidios de manera drástica, sobre todo los servicios públicos. Entonces allí se ve la pérdida de poder adquisitivo. Si bien es cierto que si uno lo hiciera gradual, ya lo intentó en algún momento Macri, no da resultado. Estas medidas a lo mejor de corte
netamente estructuralistas, tienen que ser así porque si no después se pierde el poder político. Bueno, es así, es lo que había dicho en la campaña, ¿no? Pero yo creo que todavía falta mucho. Me parece que si se llega a ese gran acuerdo del que ha hablado el presidente, que se va a hacer en Córdoba en mayo, donde haya una intención realmente de sacar adelante el país, no solo por parte de los gobernadores, a mí me parece que también tendrían que estar las empresas, los sindicatos, las instituciones educativas, etcétera. Yo creo que se puede lograr, pero todavía me parece que falta un tramo. Ahora la inflación, yo me parece que ya para el mes de marzo va a ser menos. O sea, tuvimos un 13,5 para febrero, me parece que marzo sí se va a deprimir bastante y bueno, eso ayuda a planificar, sobre todo al consumidor, a aquel que no tiene posibilidad de ahorrar, que no tiene muchas posibilidades de invertir en otra cosa, le ayuda a planificar. Pero todavía me parece que nos falta un camino largo por desandar, ¿no? Clarísimo, Eduardo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Matías, gracias Darío, siempre por convocarme y bueno, a su disposición cuando ustedes lo necesiten. A la brevedad los estaremos llamando seguramente. Bien.